¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa de radio Rutas y Retos de Legalidad del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Este programa es conducido en lo general por la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de este seminario, y el día de hoy su amigo Juan Negrete tiene el gran honor y el privilegio de conducirlo, ya que aparte tenemos un tema muy interesante y a un ponente de primer nivel, déjenme les digo, queridos amigos. Y el tema que vamos a analizar es uno que a los que nos gusta el fiscal y a los que nos queremos dedicar al fiscal, pues tenemos que tenerlo muy presente y es parte de lo que nos queremos dedicar. Así que vamos a hablar de la discrepancia fiscal. Para ello está con nosotros el contador Sergio Guzmán Reyes. Él es una persona muy letrada en la materia, tiene muchos años de trayectoria en la materia fiscal, contable, tiene mucho tiempo dedicándose a la materia, tanto en la praxis como en la academia, porque también da conferencias y da clases. Así también forma parte de la Cámara Nacional de Comercio aquí en la Ciudad de México, forma parte de los grupos en materia fiscal. Pues vaya, realmente tenemos un gran especialista. Querido amigo, ¿cómo estás? Sé bienvenido a este espacio. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, amigo. Gracias por la invitación. Es un placer y un honor estar contigo en este programa y compartir un tema tan interesante, sobre todo que luego lo hemos dejado de largo. Y te agradezco la invitación y sobre todo poder compartir el conocimiento. Muchas gracias. Pues mira, dicen que hay una pregunta muy obligada, querido Sergio, y es el hecho de, ¿qué es esto de la discrepancia fiscal? Porque decimos siempre, es que hay una discrepancia fiscal o escuchamos discrepancias fiscales y a veces no sabemos realmente de lo que se trata. ¿Qué nos puedes decir? Mira, la discrepancia fiscal, yo les digo que es el enemigo silencioso que tenemos, porque es tan silencioso que lo podemos tener y no lo sabemos. Nos está comiendo y no nos damos cuenta. Está a punto de explotar el problema y tampoco no nos damos cuenta. Igual nos requiere la autoridad y no sabemos ni por qué. Pero la discrepancia fiscal es un tema, no es de ahora, ¿no? Ese lo traemos desde hace muchos años. A principios de años empezó a sonar mucho la parte de discrepancia fiscal, pero yo les comentaba a muchos clientes y amigos, le digo, mira, este tema de discrepancia fiscal yo lo vengo atendiendo desde 2008. O sea, ya son bastantes años de que la autoridad ya sabe que cometemos ese error, ya sabe que abusamos de esa parte, ya sabe que él ahí tiene dinero, ya sabe que él ahí puede jalar bastantes ingresos que estamos omitiendo y sobre todo recuperar la parte en actualización, recargos y multas. La discrepancia fiscal no es otra cosa que es lo que le decimos a la autoridad entre lo que nosotros declaramos contra la realidad que nosotros tenemos. Es un tema sobre todo muy singular en las personas físicas, sobre todo en los profesionistas. Las empresas también sufren de esta parte de discrepancia fiscal, pero la empresa de alguna forma tiene un orden y va más ordenada, tiene profesionistas, tiene asesoría, pero como persona física y profesionistas tenemos ese gran detalle, que la discrepancia fiscal de entrada no es otra cosa que le digo a la autoridad, ¿sabes qué? Mira, yo facturé ingresos por 10,000 pesos, pero resulta que en mi estado de cuenta tengo ingresos por 20,000 pesos y no es otra cosa que tenemos las famosas ventas por fuera. Entonces, ese ingreso no declarado es una discrepancia fiscal, pero también la podemos tener en los gastos, que es lo que pasa también con las pymes, sobre todo cuando estamos con actividad empresarial. Resulta que yo al SAT le digo, mira, aquí están mis deducibles y hasta los no deducibles, que gasté solo 10,000 pesos. Pero resulta que yo también tengo otros gastos, más de esos 10,000 pesos, tengo 20, 30,000 pesos. Entonces, cuando cuadra la autoridad las declaraciones mensuales y anuales contra lo que nosotros tenemos en operaciones en estado de cuenta, hay una vertiente abismal y esa es la famosa discrepancia fiscal. Entonces, es el gran error que venimos cometiendo desde hace muchos años, tanto personas físicas y personas morales, pero más lo traemos las personas físicas y no es otra parte que una falta de cultura administrativa, falta de control que nos repercute en la parte fiscal y de verdad es el gran enemigo silencioso que traemos desde hace muchos años. Este punto es muy interesante, querido amigo, porque como bien lo señalas, para todos porque nos escuchan muchos jóvenes universitarios, tanto de contaduría, administración, carreras relacionadas, pero sobre todo de derecho. Y la discrepancia, pues prácticamente como lo dijo nuestro querido invitado, es
pues como dijo, cuando tenemos esta diferencia entre que no cuadra lo que nosotros percibimos o declaramos como ingresos con lo que gastamos, ¿no? Es decir, no es posible que yo diga que gano 10,000 pesos y tenga un Lamborghini, tenga una mansión, es decir, se ve toda esta parte en estados de cuenta, como bien lo señala el maestro Sergio Guzmán. ¿Dónde, ya que nos explicó esta discrepancia, sí me gustaría preguntarle dónde se regula, es decir, dónde nosotros podemos ir y consultarla para saber de qué se trata y demás, por ejemplo, en materia de ley, es decir, cómo la podemos encontrar. Ok, mira, esa parte de regulación ya la trae la autoridad fiscal desde hace muchos años, la trae controlada sobre todo como personas físicas que nos puede revisar por discrepancia fiscal. Okay. Y de entrada ya sabemos que el SAT lo sabe todo. Ya con el CFDI sabe a quién le vendemos, cuánto le vendemos y cómo nos pagó. Y también a quién le compramos, cómo le compramos y cuánto le compramos. Y en esa parte lo tenemos en el portal del SAT, del famoso depositorio, donde podemos checar todos nuestros XML. La autoridad también ya necesita información de terceros, porque también tiene acceso a nuestras, también con los controles que tiene, con los estados de cuenta. Entonces, de entrada, de ahí empieza a buscar. Pero hay veces que nosotros, como empresarios, como profesionistas, y este problema también afecta a empleados, porque resulta que el empleado recibe un sueldo de 10,000 pesos de manera mensual, pero resulta que le empiezan a depositar por ahí que la tanda, que prestó la tarjeta para que le hicieran una transferencia, y resulta que al final del año tiene más depósitos de lo que recibió de su sueldo. Ahí trae una discrepancia fiscal. Entonces, desde ahí las podemos empezar a cazar cuál es el origen del problema de no tener un control en nuestras finanzas. Siempre les digo, sobre todo a los jóvenes, les digo, mira, el problema radica desde las finanzas personales, porque si no tenemos el control de nuestros ingresos y de nuestros gastos, se vuelve una licuadora. Y esa licuadora llega un momento que te pierdes. Si te preguntan algo del mes pasado, empiezas a dudar. Si te preguntan de hace un año, ni te acuerdas. Si te preguntan de hace 5 años, no sabes ni siquiera dónde están los comprobantes, dónde están los estados de cuenta. Y esta parte de la cultura financiera es de que como personas físicas hay veces que no guardamos los estados de cuenta de las tarjetas empresariales, de la tarjeta de nómina, de la tarjeta de crédito, de las tarjetas departamentales. Y es aquí en las tarjetas donde empezamos con el gran problema con las personas físicas. Porque todos tenemos tarjetas de nómina, tenemos tarjeta de débito o de crédito. Tenemos la tarjeta empresarial cuando somos profesionistas o cuando tenemos un pequeño negocio o una pyme. Pero resulta que también el banco y los centros comerciales, las tiendas departamentales, les encanta estarnos hablando al oído. Oye, ya tienes una tarjeta autorizada, tienes una línea de crédito y empiezas así como con 10 tarjetas. Yo he visto profesionistas que abren la cartera y tienen hasta 15 tarjetas. Sí, caray. Tienen más tarjetas de crédito, débito y departamentales que de presentación. Y le digo, a ver, platícame de cada una cuál es tu línea. Y ni se acuerdan, todo lo vamos dejando a la memoria. Dice, solo voy pasando y voy pagando el mínimo. Y ese control también nos lleva a ciertos problemas, porque caemos ahora sí en el canto de las sirenas de los bancos, de las tiendas departamentales, de compra meses sin intereses, compra el caso de los boletos, ¿no? Que compras eventos anticipadamente, preventas, venta nocturna. Y es el gran error donde iniciamos a la parte de decir, presto tarjetas de crédito, débito o departamentales. Y empezamos a prestar. ¿Y qué es lo que pasa? Que prestamos y a esa tarjeta le depositan para pagarla, ya sea el mínimo o el total. Y la autoridad dice, ¿qué pasó? Mira, tú tienes ingresos de 10,000 pesos, gastos de 5,000 pesos, los otros 5,000 pesos me dices que no son deducibles, ya sin ningún problema, pero ¿qué pasa con los otros 20, 30,000 pesos que tienes de ingresos en tarjetas departamentales o las de crédito? ¿De dónde proviene? Y es aquí donde inicia la cadenita. Iniciamos en la parte financiera por falta de descontrol, de no saber tus ingresos y tus gastos. Pasamos a la parte contable porque no tienes tus registros adecuados. Pasamos a la parte fiscal porque resulta que tu declaración mensual no checan con tus ingresos. Y después pasamos a la parte de los problemas porque resulta la autoridad que eso es prevención de lavado de dinero y te dice, ese ingreso, esos depósitos, y para malas son en efectivo, ¿no?
Ujú. Esos ingresos, dime, ¿son lícitos, son ilícitos? ¿De dónde proviene? Y empieza la gran cantidad de problemas. Y digo, mira, al rato no vas a necesitar un contador, vas a necesitar un abogado y un abogado especialista, y ese sale más caro. Pero el problema también radica que se va haciendo una bolita de nieve. Así llevamos mucho tiempo. Y resulta que la autoridad empieza a requerir de tiempo hacia atrás. 5 años, imagínate que te requiriera las diferencias de IVA, ISR, actualización, recargos y multas. Son problemas impagables totalmente. Son multas excesivas, son recargos, y la parte del impuesto también es un gran problema. Y muchas veces atendemos ese problema, pero ya cuando nos cancelaron las cuentas bancarias, cuando tenemos requerimientos de la autoridad, y digo, el gran enemigo silencioso, que ahí lo tenemos y no nos damos cuenta. Muchos como profesionistas realmente sí lo tienen en mente, pero lo van dejando. Le tengo a mi contador lo está haciendo, mi contador lo está llevando. Yo tengo presentadas mis declaraciones en tiempo y en forma, y hasta me devolvieron saldo a favor. Pero cuando uno empieza a revisar, te encuentras la cantidad de problemas que de verdad son problemas grandes, porque ya no hay nada que hacer atrás, porque con la facturación electrónica ya quedó la evidencia, ya quedó todas esas facturas, todos esos depósitos, los estados de cuenta, y ya no hay vuelta atrás. Simplemente tienes que ponerte en orden para evitar problemas y perder un patrimonio de la noche a la mañana. Entonces, este es el gran problema de la discrepancia fiscal, que es una cadenita. Y por ejemplo, querido amigo, tengo uno. Entonces, nada más para recapitular, podemos decir que como tal, la discrepancia fiscal es una actividad que no se encuentra normada o regulada, o sí se encuentra regulada, ya sea en el Código Fiscal o en las leyes de los impuestos. O es una práctica que sabemos ya, por así decirlo, por añadidura, por expertise, que la autoridad realiza cuando nos ejecuta alguna facultad de comprobación o cuando encuentra, como lo decías, ¿no? Alguna diferencia. ¿Es así entonces? Sí, la tiene regulada, la tenemos en ley. Ah, perfecto. Y esa regulación también, ahora sí que la tenemos expresa y para personas físicas. Y la autoridad, ahora sí que lo tiene ahí guardadito, porque si empezara a jalar por ahí la madeja, con la mano en la cintura, te cobra actualización, recargos y el histórico del impuesto. Pero sí lo tenemos regulado en ley, y tenemos ya, sobre todo en este 2020, ya tenemos muchos controles que ha puesto la autoridad de forma electrónica, de que no checa lo que declaramos con lo que tiene en el portal del SAT. Aquí podemos marcar 3 diferencias totalmente notables. Hay veces que uno es con la declaración, uno lo que hay en el portal del SAT y uno lo que tienes en tus estados de cuenta. Entonces son 3 problemas que realmente luego no consideramos, pero sí lo tenemos regulado en ley, y ese gran problema no es tan fácil salir, ¿eh? Entonces más vale prevenir, conocerlo, poner en orden nuestras finanzas. Si tenemos ya un contador, platicar con nuestro contador cómo lo podemos solucionar, y si tenemos el problema, también consultarlo con un abogado para evitar bloqueo de cuentas bancarias, poner en riesgo nuestro patrimonio y al rato no poder iniciar un negocio adecuadamente. A ver, maestro, y por ejemplo, digo tal, porque tal vez ya los que nos escuchen ya estén temerosos, ya estén llenos de terror y digan, Dios, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué va a pasar? No sabía de la discrepancia fiscal. Vamos a darles luz, maestro Sergio, y permítame, por favor, si la pregunta la puede contestar, es, bueno, ya que estamos en esta sintonía, entonces, ¿qué debemos hacer o qué debe hacer la persona, ya sea física o el empresario con su empresa, para empezar a ver si no va a caer en discrepancia fiscal, o ya desde ahorita irse preparando para evitar estos errores a futuro, ¿no? Evitarlos ya, para que el día de mañana no tenga un problema? ¿Qué les recomienda ahorita hacer? Sí, exactamente. Esa es muy buena pregunta, que siempre en los foros donde damos estas pláticas te das cuenta el semblante de la gente, ¿no? Le preguntas, a ver, ¿quién tiene tarjetas departamentales de crédito? Y todos levantan la mano, ¿no? Digo, Ya a ver, cuando ¿quién da la tiene? noticia, se sienten Y es presos. el balconeo. Y es cuando te das cuenta que no tenemos un orden de finanzas personales adecuado. Y es la pregunta, ¿quién tiene tarjetas de crédito departamento? Todos, ¿no? Vamos al segundo punto, ¿quién tiene sus estados de cuenta impresos o guardados en una carpeta en PDF? No, pues la mitad la empieza a guardar, ¿no?
Luego, ¿quién tiene conciliados sus ingresos y sus gastos contra su CFDI si es que solicita? Y cada vez ves menos manos arriba. Entonces, es de ahí donde empezamos a tener y a desmenuzar la bolita de nieve. Porque te digo, hasta los empleados, los que cobran por sueldos y salarios, llegan a este punto de discrepancia fiscal. Te pongo un ejemplo. Hay veces que las empresas los mandan a otros estados a trabajar y les depositan sus viáticos. Pero resulta que ese viático se lo depositan a su cuenta de nómina en efectivo o le hacen una transferencia de la empresa. Y el SAT dice, ¿qué pasó si tú recibes 10,000 pesos mensuales por sueldos que amarra con tu recibo? Pero resulta que tienes otros ingresos hasta del doble de tu sueldo, de dónde proviene, ¿no? Y la empresa también inicia con problemas. Para eso hay un apartado que son los famosos viáticos que quedan registrados en el recibo de nómina y pueden ser comprobables con un CFDI. Esa es la forma de curarse en salud. Pero ahora pasamos a la parte de profesionistas, ¿no? La parte de profesionistas también es donde iniciamos ahí el descontrol que no tenemos. El estado de cuenta es nuestra columna vertebral para curarnos en discrepancia fiscal, porque agarramos los estados de cuenta. Primero vemos si tenemos la tarjeta de crédito, débito, la departamental o qué tipo de tarjeta tengo. Y sobre esas tarjetas, antes que se me olvide un comentario, aquí todas las cuentas bancarias son fiscalizadas ya, hoy en día. Anteriormente teníamos esa parte y todavía me han hecho la pregunta, es que yo solo tengo una tarjeta, una cuenta fiscal o no, ya todas son fiscalizables, todas las que estén a tu nombre entran para la parte fiscal. Ya no hay una que digas, esta es la del negocio y esta es la personal, y la personal resulta que es la que tiene más movimiento, ¿no? Todas son fiscalizables para efectos del SAT. Entonces empezamos en el estado de cuenta a decir, ok, tus depósitos, ¿de dónde provienen? ¿Cuál es el origen? ¿Quién te los deposita? ¿Y con qué objeto? Porque el otro punto también que tenemos es que resulta que tenemos profesionistas que prestan servicios que no están dados de alta en el SAT. ¿Y eso por qué? Porque resulta que prestan sus servicios y estamos acostumbrados a no pedir factura o a no dar factura. Y es ahí el punto, es deposítame sin ningún problema. Empiezan a hacer depósitos de 1,000, 2,000, 10,000, 15,000 pesos. Y cuando lo llevas a un punto anual, te das cuenta que pasó una millonada. Un claro ejemplo tenemos aquí con las empresas multinivel, ¿no? Que empiezas tú a vender productos multinivel. ¿Y qué es lo que pasa? Vende los productos, te los depositan, no ni das factura, ni te piden factura porque son al público en general, y tú ese mismo monto lo transfieres a la empresa. Pasó una millonada por tu cuenta, tú te quedaste con el 1%, pero resulta que todos son ingresos para ti. Todos sus ingresos son no declarados, debieron de haber pagado IVA, ISR y pagados en un tiempo y en una forma. Entonces, desde el estado de cuenta, ahí es donde empezamos a ver. Si tú tienes esos ingresos, habrá que iniciar a tomar precauciones, buscar un contador, una buena asesoría y que te diga, ok, ¿cuál es tu régimen? ¿A qué te dedicas? ¿Vendes productos? ¿Vendes servicios? ¿Eres un profesionista? ¿En qué régimen puedes estar? El caso de los RIC también. Yo conozco muchas personas que venden productos, están en las empresas multinivel y venden una millonada realmente de productos porque conocen bien el mercado, pero resulta que no están dados de alta. Y ese es el gran problema. Y es el problema que nos encontramos con Mercado Libre en este medio año, cuando la autoridad nos empezó a poner lo de las plataformas digitales. Todo lo que es Mercado Libre, veíamos prácticamente era un tianguis digital enorme, porque todos eran depósitos en efectivo, nadie declaraba, todo era negocio informal. ¿Y qué pasó? Llegó la autoridad y te dijo, ok, si no estás de alta, te voy a hacer retención. Y resulta que esa retención llega a ser hasta de un 38%, más las comisiones, más los gastos de envío, y resulta que ese dinero, lo que te viene llegando, es hasta del 10% de la venta de tus productos. Ya dejó de ser negocio. Entonces, desde ahí empezamos a darnos problemas. Si tú revisas tu estado de cuentas, ok, tengo 100,000 pesos de ingresos al mes, ok, es de venta de productos y servicios, debieron de haber pagado IVA e ISR, ok, me doy de alta en el SAT como actividad empresarial si es que vendo un producto o un servicio técnico, ya sé cuánto tengo que pagar de IVA, yo lo declaro y ahora sí, aunque mis clientes no me pidan factura, yo estoy obligado a hacer una factura a venta al público en general de manera mensual.
y con eso me curo yo en salud. Porque ¿qué es lo que pasa? Esa factura respalda mis ingresos, ya sean en efectivo y en los montos que sea, que los voy a declarar al SAT. Y al SAT le voy a decir, mira, estos 100,000 pesos que ingresaron, aquí está mi factura al público en general, yo te la estoy declarando, estoy pagando mis impuestos y la salida también, me están o no están dando factura y yo asumo esa responsabilidad de hacerla o no deducible. Y ahí iniciamos a curarnos en salud. ¿Y qué es lo que pasa si tenemos problemas atrás, no? ¿Qué es lo que pasó con muchas personas en Mercado Libre? Cuando se dieron cuenta, aparte ya estábamos avisados, y cuando se dieron cuenta de las retenciones, empezaron a tratar de ponerse en orden, pero resulta que el problema lo traemos desde atrás. Al momento de darte de alta, el SAT dice, ok, ya venías vendiendo en plataformas, perfecto. Y ahora sí que somos clientes cautivos para el SAT, porque traemos ese problema de discrepancia fiscal. Pasó una millonada por nuestras cuentas bancarias que nunca declaramos, y si es que declaramos, existe la falsa idea, y precisamente hoy en la mañana me hicieron esa pregunta, ¿de qué ventaja tiene de vender productos por fuera sin factura? Digo, pues eso ya no existe porque caemos en la discrepancia fiscal. Aquellos que te dicen, ok, ¿quieres factura? Te cuesta más IVA, ¿no? ¿Quieres factura? Te ahorras el IVA, ¿no? Pero el gran problema de las personas que hacen esa mecánica y trabajan mediante ese método, que ese dinero lo meten al sector financiero. Meterlo al sector financiero, ya le estás enterando al SAT que tienes ingresos, y esos ingresos no están declarados, esos ingresos no están controlados, y esos ingresos no sabes ni siquiera el SAT. Nosotros podemos saber de dónde son, pero el SAT no sabe si son lícitos o son ilícitos, y ese es el gran problema. Y esa sería la forma de irnos poniendo en orden en nuestro estado de cuenta, ver nuestros ingresos también. Y la otra parte de los egresos, que dices, el SAT, yo tus ingresos ya los tengo casados. Si es que los verifico con tu estado de cuenta o los verifico con un CFDI que no me enteraste. Porque suele pasar este punto también con los profesionistas, que resulta que facturan a todos sus clientes. Pero de esas 10 facturas que emitieron, solo enteraron una al SAT. Y el SAT, al momento de cruzar sus operaciones, decir, y sobre todo de manera anual lo está haciendo, es decir, tú facturaste durante todo el año 24 facturas y resulta que solo me estás enterando 12, ¿no? Esas, ¿dónde están? ¿Ya te las pagaron? ¿No te las pagaron? Y en teoría el SAT ya lo sabe, porque ahora las facturas electrónicas llevan la parte si te los pagaron en una sola exhibición, si te lo pagaron en tarjeta de crédito, débito o fue en efectivo. Eso ya lo sabe el SAT en qué momento te lo pagaron y te lo puede determinar. Y esa es la parte de ingresos, aunque haya un CFDI. Y del otro lado de los gastos es donde también el famoso error que cometimos durante muchos años. Antes, cuando todavía no existía el CFDI, el contadorazo te decía, mira, tú pide factura de todo. Y yo te digo aquí qué sirve y no sirve. Y yo tenía amigos que andaban dando su RFC por todos lados. Tenía el primo, el amigo, la hermana. Y créeme que hasta la fecha todavía hay personas que hacen eso. Yo me he encontrado muchos casos que hacen eso, que le dan su RFC a todo y piden factura. ¿Y qué es lo que pasa? Que todos piden factura y termina en el depositorio del SAT. Ah, pero llega tu cliente y aparte te entrega como tómbola a todos en una bolsa, ¿no? Dice, mira, aquí están todas mis facturas, dice, no tuve gastos. Te revisa, solo son 10 FDI que tienes, pero cuando entras al portal del SAT en el depositorio, resulta que tienes más de 100 o 200 facturas porque todos sus primos, amigos pidieron factura y todos dicen en depósito en efectivo o tarjeta de crédito y débito. Y resulta que al SAT solo el contadorazo le enteró esas 10 facturas que le dio su cliente y omitió todas esas facturas que estaban en el depositorio del SAT. Entonces, en ese momento también entramos en una discrepancia fiscal y el SAT te va a preguntar, todos esos gastos, ¿con qué los pagaste? ¿Los pagaste en efectivo o los pagó un tercero? Y ese gasto en un momento fue un ingreso que no me declaraste. Entonces, desde ahí también ya te tiene casado y estás en problemas cuando pides facturas y los pagas de una cuenta de un tercero, que es el gran error que cometemos al estar dando nuestro RFC y decirle, tú pide factura de todo y yo te digo aquí que es deducible y no es deducible, porque queda en el portal del SAT y todo lo que queda ahí del SAT ya es imposible de borrar y quede evidenciado. Entonces, esa sería la forma de iniciar, de verificar que no estamos en discrepancia fiscal y si lo estamos, empezar a poner orden
orden en nuestras finanzas personales, orden en la parte fiscal y sobre todo no poner en riesgo nuestro patrimonio. Me parece muy terrorífico este mensaje, maestro, porque ya nos dijo cómo curarnos en salud, pero suena muy difícil, ¿no? Tal vez las personas que nos escuchan que no sean letradas en la materia digan, ay, Dios mío, ¿qué hago? No, ya supe esto y no sé entonces cómo le hacen. Entonces vamos con calma un poco para ir resumiendo, querido maestro Sergio. Entonces, tienen que fijarse todas las personas, como usted nos dijo, primero es poner en orden sus ingresos, ¿no? Es decir, tener todos sus estados de cuenta, ver cómo está su estado de cuenta, ver de dónde están recibiendo sus ingresos y tenerlos presentes, ¿no? Vamos bien ahí. Exactamente. Posteriormente, hay que controlar el gasto. Es decir, no puedes estar gastando nomás por gastar, creyendo tú que todo eso lo vas a poder deducir. Y Exacto. porque si no, al rato te va a venir más caro, te van a vender más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? O pedir factura de un tercero que ni siquiera tú lo pagaste. Exacto, Ese porque es es un otro. ingreso que ni siquiera entró contigo, pero la autoridad va a Exacto. decir, es un ingreso tuyo, ¿no? En esta parte. De aquí me gustaría, por ejemplo, nada más hacerle una pregunta por las personas que tal vez no sepan. ¿A qué nos referimos con las deducciones, ¿no? Que digan, ay, es que pedir factura, es decir, ¿qué es una factura y qué es una deducción? ¿No? Que sea, a veces viene aparejado. Exacto. Ok, perfecto. Esa pregunta también es muy buena. En la parte de las deducciones, cuando ya tenemos una actividad económica, ya sea actividad empresarial o profesional, tenemos derecho nosotros a deducir gastos. Ujú. Pero esos gastos también hay que tener cuidado porque luego me hacen la gran pregunta, oye, contador, hazme una lista de todos los gastos que son deducibles para mi actividad. Porque luego el profesionista quiere meter la comida del perro, la camita del perro, los pañales del niño, la ropa interior de la esposa, de la secretaria, y quieren meter todo deducible. Y aquí la gran pregunta siempre les digo, mira, para que sea deducible es que sea estrictamente indispensable para tu actividad. Si yo, contador, como Sergio Guzmán, que es estrictamente indispensable, únicamente la capacitación, la parte de servicios de Internet, la renta si yo tuviera una oficina, la parte de pasajes, envío, líneas telefónicas, lo que sea estrictamente indispensable para poder prestar mis servicios. Si yo empiezo a abusar de esa parte, sí me van a dar una factura. Imaginemos que yo compre gas, que compre el servicio de gas y pido factura. ¿Qué es lo que pasa? El del gas te va a dar la factura y yo la puedo pagar de mi tarjeta de crédito, débito o la empresarial. Y la factura cumple con todos los requisitos fiscales, que lleve el RFC, que tenga el concepto, la clave y que sea pagado de mi cuenta personal, la cuenta del beneficiario. Pero resulta que mi actividad profesional no utilizo el gas, ni soy restaurante, ni soy una empresa. Entonces, el gas es para mi casa y ese sería no deducible. Y es aquí cuando empezamos a tener problemas, porque resulta que el profesionista hace deducible la despensa, el gas, el teléfono de su casa, el cable de su casa, el internet de su casa, o sea, todos esos gastos que no son indispensables para la actividad. Entonces, de eso no debería de pedir factura y eso también me cura en discrepancia fiscal, porque es el gran error que nosotros hacemos. Yo conozco muchos profesionistas que piden factura de todo, de la comida del perro, si se van a comprar un helado quieren una factura, si compran un café piden factura. No te sirve porque no es indispensable para tu actividad. Entonces, ahí es donde empezamos a separar los que son deducibles y los que no son deducibles, aunque yo tenga la factura. Entonces, en esos que no son deducibles es también donde cometemos el error que nos provoca discrepancia fiscal. Porque resulta que el hermano, la esposa o el papá empiezan a pedir factura de gastos que no son necesarios a mi actividad. Yo se las envío al contador y el contador me dice, perfecto, yo los meto y entonces el SAT ya nos tiene también casados en esa parte. Por eso luego en nuestra declaración anual como persona física, el SAT no nos quiere devolver nuestro saldo a favor. ¿Por qué? Porque ya se dio cuenta que son gastos que no son estrictamente indispensables para mi actividad y por eso me niegan mi devolución de saldo a favor de ISR en mi declaración anual.
Y es una gran serie de problemas cuando no tenemos el control de cuáles son mis gastos deducibles y no son los gastos que son deducibles para mi actividad. Yo puedo tener varias actividades como profesionista. Yo, Sergio Guzmán, puedo ser empleado de una empresa, puedo ser profesionista, puedo ser socio de una empresa, puedo ser arrendatario y puedo ser también empresario que vende productos, supongamos muebles, equipo de cómputo. Y para cada uno voy a tener una actividad, pero para cada uno es una parte deducible. Ajá. Para la parte profesional no me va a servir una parte, pero me sirve para la actividad empresarial. Se pueden tener todas esas obligaciones, pero siempre y cuando se tenga un orden. Y es aquí cuando iniciamos la parte de el control, ordenar mis finanzas personales, mis finanzas empresariales, tener un registro adecuado y cuando yo lo declare, también tener un registro adecuado de mis controles, porque si no, de verdad es una licuadora como no tienes idea, ¿no? A veces como contadores parecen adivinanzas porque te dan el estado de cuenta, descargas las facturas o CFDI del portal del SAT y tienes que empezar a adivinar, ¿no? Y de repente terminas con un bonche que ni siquiera los identificas y le preguntas al cliente, oye, ¿estos gastos de qué son? Ah, es que esa factura la pidió mi mamá, la pidió mi papá, la pidió mi novia, la pidió el esposo, la pidieron mis hijos. Y es cuando empiezas con los problemas de la discrepancia fiscal. Yo como contador solo tomo los deducibles, pero esos deducibles que no son para mi actividad también me están causando un fuerte problema. Entonces, esa es la parte de diferenciar los gastos deducibles y los no deducibles para mi actividad empresarial o profesional. O sea, partimos de la lógica de que sin duda alguna hay que buscar un contador. Es decir, sí. si tú no quieres tener problemas de discrepancia fiscal y quieres estar, pues vaya, en la formalidad, búscate primero un contador y ya el contador te va a empezar a decir y te tiene que contestar todas tus dudas. Es así como lo vemos, ¿no? Como dicen, para recomendación pronta, búscate un contador, ¿no? Exactamente. Mira, en el sexenio pasado, cuando sacaron lo del RIF, el SAT sacaba sus anuncios de ya no necesitas un contador, lo puedes hacer tú solo. Y nosotros hacíamos la broma de ya no necesitas un contador, ahora necesitas dos y con especialidad, porque de verdad es una gran cantidad de problemas. Muchas veces queremos, por ahorrarnos ahorrarnos tiempo y ahorrarnos dinero, queremos hacerlo nosotros mismos o conocemos al sobrino, al amigo que esté estudiando, que nos cobra barato, pero realmente lo que estamos comprando son problemas, porque si el contador las presentó mal, el contador no te asesoró bien, el problema lo tiene uno. El SAT es el que va a venir a multarme, es el que me va a requerir, es el que me va a congelar mis cuentas bancarias y el que va a ir sobre mi patrimonio. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que asesorarnos adecuadamente. No importa el tamaño de tu negocio que tengas. Si el primer escalón donde empezamos a tributar es como sueldos y salarios. Y es donde te digo que ahí empezamos a tener problemas. Yo tuve el caso a principios de año de una señora que organizaba tandas en su empresa. Y esas tandas resulta que le entraba, todos les depositaban casi unos 40,000 pesos mensuales de la tanda. Y así como entraban, ella lo sacaba y lo entregaba o lo transfería. Y ella me decía, te lo juro, te perjuro que ese dinero no es mío. De usted lo sabe y a mí pues, también ya me dijo y quizá me convenció. Pero al que no va a poder convencer es al SAT, porque va a decir, ¿de dónde provino ese dinero? Y sobre todo en efectivo, ¿no? ¿Es ilícito, no es ilícito? Y no te la va a creer que es de la tanda. Entonces, desde ahí empezamos el primer escalón como sueldos y salarios. El segundo sería la parte del régimen de incorporación fiscal, el famoso RIF. Y ya después ahí nos vamos a actividad profesional, actividad empresarial, y es cuando desde el primer escalón deberemos de tener control de las finanzas para efectos de no caer en la discrepancia fiscal. Por eso digo que somos los más desordenados. Las empresas de alguna forma ya tienen un especialista, están más asesoradas y más controladas, por eso es que también caen en discrepancia fiscal, pero no tanto. Entonces ahí hay que cuidar todos los escalones y hay que asesorarnos adecuadamente, ¿no? Porque uno es el responsable de responder ante la autoridad para no caer en este punto de discrepancia fiscal. Y, por ejemplo, ¿qué hacen o qué pasa con todas aquellas personas que están en el mercado informal, por ejemplo, que ni tienen RFC,
que no declaran, todo lo manejan en efectivo, no necesitan factura. Es decir, ¿qué ocurre con esas personas? Porque, digo, no es secreto que yo creo que más del 50, por supuesto, por ciento de la población económicamente activa, pues está en el mercado informal, es decir, no reporta impuestos al SAT, ¿no? Ahí podría, en una de estas, poder haber una discrepancia futura, que ellos digan, no me va a pasar y que de repente, chin, sí les pase. Sí, exactamente. Y no, y ya lo tenemos, ¿eh? Esa parte de la parte informal ya la está sufriendo realmente y se está metiendo en cintura y la autoridad realmente sí lo está fiscalizando, aunque no al 100% como desearíamos nosotros del otro lado que estamos Así es. formalmente, que es la parte de decir, mira, yo pago mis impuestos en tiempo y en forma y me tienes con la rodilla en el cuello, ¿no? Y Ajá. los formales, ¿qué pasó, no? Y ya aquí fue el primer golpe para la parte del informal, que te digo, Mercado Libre era un tianguis enorme, ¿no? De informalidad. Sí, que Entonces, hasta te ya los veías con la empresarios, persona y le pagabas en efectivo, te daba el producto y ya se iban cada quien a exactamente, su casa, y ¿no? nunca te facturaban, ellos ¿No? nunca declaraban en esa parte. Entonces, te digo, la autoridad sabe dónde hay dinero, de dónde puede jalar el hilo para empezar a cobrar más, y sí está fiscalizando y está bloqueando cuentas bancarias con toda esta parte. Anteriormente nos daba miedo el SAT que cuando fuera a nuestro domicilio, ¿no? Decía, si viene el del SAT, dile que no estoy. Pero hoy en día, aunque no estés dado de alta, te empieza a bloquear tus cuentas bancarias. Ya tenemos muchas personas que dedican al comercio que tienen grandes cantidades de movimiento en sus cuentas bancarias. Un ejemplo son las personas que venden en autos usados, que les depositan en su cuenta bancaria por seguridad y ellos también lo retiran. Y resulta que son montos de 200, 300 mil pesos mensuales, porque venden un auto mensual. Entonces, ¿qué pasa con esa discrepancia fiscal? Ellos ese ingreso no lo declararon, deben los impuestos de IVA, de ISR, actualización, recargos y multa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la autoridad está bloqueando cuentas bancarias. Y vas al banco y dices, oye, ¿por qué me bloquearon mi cuenta? Dice, te la bloqueó el SAT. Entonces, ve y acláralo al SAT y tienes que ir al SAT personalmente para aclararlo y ahora sí ya bien asesorado con un contador y un abogado. Porque si vienes conmigo como contador, cuando te llega la discrepancia fiscal, puedes decir, mira, préstame tu estado de cuenta y rápido sacamos cuántos ingresos tienes y vámonos por los ingresos. De esos ingresos debes IVA, debes ISR. Los debiste pagar el año pasado, debes actualización de recargos. Ahorita todavía no vienen las multas y es una bola de nieve enorme. Ya si el SAT te viene a fiscalizar, te va a cobrar multas primero por no darte de alta. Segundo, por no presentar tus declaraciones en tiempo y en forma. Y tercero, también por la parte de no expedir comprobantes fiscales. Entonces va a ser una bolita de nieve que totalmente puede ser impagable y puede estar tu patrimonio en riesgo y perder tu patrimonio de la noche a la mañana. Y hemos tenido casos de que hemos visto a personas que no tienen dinero ni para los pasajes, y olvídate para las comidas, porque les bloquean sus cuentas bancarias y te bloquean todas, no es nada más una, sino te bloquean todas y no puedes hacer nada hasta que vayas a aclarar con la autoridad. Entonces, Pues, hay que tener cuidado con esa parte. o sea, entonces estamos hablando, si una persona nos escucha y sabe que está en el mercado informal y tiene cuentas bancarias, mejor es primer aviso, asesórate, regularízate, porque tarde que temprano va a haber alguna discrepancia, si no es que ya estás en la discrepancia y te lo van a sacar, ¿no? Entendido esto en los 5 años que tiene la autoridad fiscal para poder revisar, ¿no? Hacia atrás. Exactamente. Sí, ahora sí que la primera llamada estuvo desde hace mucho tiempo. La segunda llamada estuvo aquí en la parte de las plataformas digitales. Y va a llegar la tercera llamada que el objetivo del SAT es emitirte una propuesta de pago, decirte, mira, tuviste tanto de ingresos, tanto de gastos, esto es lo que me tienes que pagar. Si no estás de acuerdo, nada más acláralo. Algo así como mandas las liquidaciones del Seguro Social. Entonces, a ese va el objetivo del SAT y es donde hay que empezar a poner orden en las finanzas, hay que empezar a poner orden en nuestras cuentas bancarias. Yo he visto muchos profesionistas que abren la cartera y parece así como tarjetero de presentación, ¿no? Y no saben realmente cuánto tienen. Y olvídate la parte de las finanzas personales, el problema que traen de la parte fiscal y de verdad sí es un gran problema que te bloqueen y para desbloquearlas
ahora sí que ya no sería conmigo contador, sino ya pasas al siguiente departamento con el abogado y abogado especialista. Ujú. Entonces, no es tan fácil salir de la parte de la discrepancia fiscal. Y estamos ahí en el punto donde dices, ¿qué porcentaje de los profesionistas estamos en discrepancia fiscal? Yo creo que más del 60-70% estamos en la discrepancia fiscal, porque cometemos el error de prestar tarjetas de crédito, que me depositen, que préstame para sacar boletos, préstame para la venta nocturna, y empezamos a tener grandes problemas. O resulta que el profesionista está en orden, pero vendió un automóvil, se lo depositaron y nunca lo facturó como ingreso, y es ahí donde empezamos a tener fuertes problemas. Y te digo, la recomendación es iniciar con nuestras finanzas personales, agarrar nuestro estado de cuenta, si estamos en discrepancia fiscal, empezar a meter orden y buscar la asesoría de un profesionista, un contador que realmente te diga a ver cuál es lo que tienes que pagar, si es que tenías que pagar, no tienes que pagar, cuáles son las declaraciones que tengas que presentar y qué tiempo y qué forma. Porque es también ahí el punto donde muchos negocios que creemos que son negocios, porque resulta que vemos que son negocios que creemos que son formales, pero realmente no son formales. Muchas personas que venden por internet, muchas personas que tienen un local, pero resulta que no están dadas de alta, todo lo manejan en efectivo o manejan sus transferencias que no declaran, y ¿qué es lo que pasa? Tienen discrepancia fiscal. Y el día que se ponen en orden, tienen que pagar impuestos, y resulta que el negocio que tenían nunca fue negocio, porque ese margen de utilidad que ellos creían que tenían eran impuestos, se estaban financiando de impuestos. Entonces nunca tuvieron negocio, nunca tuvieron un margen de utilidad, y el momento que se ponen en orden, pues resulta que mejor cierran el negocio porque no tienen ninguna utilidad a la bolsa. Entonces hay que también tener en cuenta en esa asesoría que buscamos de un contador que nos asesore financieramente, que nos asesore contablemente y de la parte fiscal también, para tener los rubros adecuadamente y conocerlos también, los tiempos y las formas, para no tener problemas con la autoridad. Perfecto, pues vaya que sí es una gran labor. Creo que el tema es muy amplio y poco el tiempo, pero creo que pudimos dar pasos, focos muy importantes para esto. Y obviamente con la invitación a todos los que nos escuchan, que pues obviamente esta información tiene que completarse. ¿Cómo? Investigando, yendo a buscar a sus profesionales, a su contador y siguiendo estudiando para aprender toda la demás materia que lleva de la mano el tema de la discrepancia fiscal. Querido maestro, ya en estos últimos minutos que nos quedan, ¿qué le recomendaría a usted a todos los jóvenes universitarios que lo están escuchando como un consejo para el ejercicio de su profesión? Por ejemplo, futuros abogados, futuros contadores, futuros administradores, es decir, ¿qué les recomendaría usted como profesionista a todos ellos? Okay. La primera recomendación es que lleven el control y el registro adecuado de todas sus operaciones, tanto ingresos como gastos. Ahí se ha dicho que el papel aguanta todo, ¿no? Pero una hoja de Excel aguanta mucho más. Y la hoja de Excel te permite proyectar a corto, mediano y largo plazo, y te abre libros, hojas como no tienes idea. Si nosotros llevamos un control adecuado de nuestros ingresos y nuestros gastos, primero vamos a tener unas finanzas sanas. Después, con ese control, si nos asesoramos adecuadamente con un contador que conozca todos los términos, vamos a poder tener en orden toda esta parte de nuestros gastos e ingresos. Y también, una vez que ya tengamos esa información, vamos a poder declarar en tiempo y en forma, y realmente vamos a tener un negocio sano, un negocio en crecimiento y un negocio donde no va a tener pérdidas. Porque muchas veces iniciamos un negocio, iniciamos una profesión, pero no tenemos un control adecuado. ¿Y qué es lo que pasa? Que estamos haciendo una bolita de nieve, que traemos un lastre arrastrando. Y en el momento que llega la autoridad y nos dice, a ver, ¿eso qué es?, empezamos a tener problemas. Y es lo que pasa, ¿no?, con muchos profesionistas o empresarios, que su patrimonio lo pierden de la noche a la mañana por no tener un adecuado control de sus registros contables, sus finanzas y sus declaraciones. Y esa sería la primera recomendación, que lleven un control de sus gastos, de sus ingresos, que los proyecten. Si ustedes ya saben cuánto van a vender o cuánto van a cobrar, con eso mismo también van a saber cuánto van a pagar de impuestos, en qué momento los tienen que pagar,
y adelante. Nada más es ir llevando un control adecuado, darle mantenimiento a sus finanzas, darle mantenimiento a sus presupuestos y conocer esos márgenes de utilidades para ver que sigue siendo negocio, que sigue siendo crecimiento mi proyecto, y adelante. Eso en toda profesión nos sirve. Y es algo que luego no nos enseñan en la escuela, ¿no? Que no nos enseñan la parte financiera, que no nos enseñan a proyectar, la parte del pago de los impuestos, ¿no? Cómo nos duele. Cuando eres un empresario y no tienes un control adecuado de tus finanzas y tus registros contables y no estás asesorado, así pagues un peso, te va a doler al alma. Y vas a decir, trabajo para pagarle al SAT, me está robando el SAT, el mayor socio es el SAT, y sí, bueno, ese es otro rollo. Pero si tú tienes un adecuado control, conoces ya tus gastos, tus ingresos y tu margen de utilidad, vas a poder saber también cuánto dinero ingresa, cuánto te llevas de utilidad a la bolsa y también tus impuestos. Y sin dolor y sin pena vas a decir, ya sea un peso, sean 100,000 pesos, los voy a pagar. ¿Por qué? Porque yo ya sé cuánto me estoy llevando de utilidad a la bolsa. Pero si no tienes ese control adecuado, te estás financiando de impuestos, estás en ciertos problemas, tanto financieros, fiscales y hasta legales. Porque aquí les digo, entramos en el punto donde los abogados, ya pasamos con un abogado especialista para efectos de prevención de lavado de dinero, y ahí es otro rollo totalmente diferente. Por ejemplo, maestro Sergio, una pregunta que luego he escuchado mucho, sobre todo de los jóvenes, es, digo, ya para cerrar este tema, es, ¿qué cantidad de dinero se necesita para saber, por ejemplo, al mes, para saber que tú ya tienes que pagar el impuesto sobre la renta, por ejemplo, ¿no? Porque muchos dicen, es que sé que tengo que pagar impuestos sobre la renta, pero es que yo gano o a mí me pagan al mes, no sé, depende, ¿no? Me pagan tal vez 500 pesos, 1,000 pesos, 1,500 pesos, dependiendo, sobre todo cuando van empezando ya que quieren trabajar desde antes y empiezan con trabajos muy poco remunerados, pero a veces dicen, yo tengo que pagar impuesto si tengo esta cantidad o todavía no. ¿Qué podría decirles ahí a todos estos jóvenes? Mira, la parte del impuesto que pagamos los profesionistas, llámese contadores y llámese abogados, para cerrar ahí Ok. el círculo, siempre vamos, por nuestros servicios, siempre vamos a pagar el IVA y el ISR. Eso sin duda. Ese punto. El IVA lo vamos a pagar a una tasa del 16% y el ISR lo vamos a pagar a una tasa del 35%, que es muy alta. Sí. Por eso es que debemos de tener gastos deducibles. La parte de nuestros servicios profesionales, su margen de utilidad es muy alto, por eso es que siempre vamos a pagar impuestos relativamente altos. Entonces, ya sea un peso que te ingrese a tu cuenta bancaria, si tú eres un cliente, te cobra un peso, ese peso ya lleva IVA y lleva ISR. Entonces, ese peso no es todo tuyo. Ese peso debes de destinar una parte al pago de impuestos, y ya lo que sobre es lo que tú ya te puedes gastar en lo que quieras, que está libre de polvo y paja. Igual, si tú cobras un promedio de 1,000 pesos de manera mensual por X servicio, una asesoría, un trámite, cualquier detalle que tengas, esos 1,000 pesos que van a entrar a tu cuenta bancaria por transferencia o en efectivo son sujetos a IVA e ISR. Es lo que digo, que no estamos acostumbrados a pagar impuestos. Y ese dinero que cae, creemos que ya es todo de nosotros y nos los gastamos. Y el momento que te dicen, ¿sabes qué? Tienes que pagar impuestos, es cuando nos duele el alma. Pues ya no tengo. Pero es que no determinamos unas finanzas sanas. Pero si tú llevas un adecuado control, mira, yo de manera mensual me caen 10,000 pesos en diferentes montos por todos los servicios que presto, ya sé que de esos 10,000 pesos, una parte es de IVA y unas de ISR, y ya tu contador te va a asesorar adecuadamente cuáles son tus gastos deducibles y te va a decir, mira, de esos 10,000 pesos que te cayeron, guarda 2,000 pesos. Esos 2,000 pesos vas a tenerlos que pagar el próximo mes de IVA y de ISR. Y entre más gastos deducibles que tengas, menos impuestos vas a pagar. Y aquí va un punto, luego te dice, algunos asesores, colegas te dicen, tú gasta para que pagues menos impuestos. Y resulta que gastas en cosas innecesarias. Ajá. Ya tienes como 10 televisiones, ya tienes como 6 computadoras, tienes un montón de impresoras, gastas en cosas innecesarias con tal de tener una factura deducible. Y les digo, mirad la cuenta, te sale más barato pagar el impuesto y comprar cosas innecesarias.
y mejor pagas el impuesto, tienes ese dinero en el banco y lo puedes invertir o tenerlo ahí para otros proyectos. Porque esa es la mala costumbre de que nos dicen, tú pide factura y piden factura de todo con tal de pagar menos impuestos, pero compras cosas innecesarias. Y una buena estrategia fiscal es cuando iniciamos de la parte financiera, teniendo el control adecuado de ingresos y gastos. Y luego, si lo llevamos en una hoja de Excel que aguanta todo, podemos proyectar los impuestos, tanto IVA y ISR, y lo que vamos a pagar de manera anual en mi declaración. Y un buen punto, cuando somos profesionistas, pues, tenemos muchas deducciones personales, que ese sería otro punto para otro tema muy amplio. Sí, ya. Las famosas deducciones personales que pueden ayudarnos a que nos devuelva el SAT en nuestra declaración anual que presentaremos en 2021. Entonces, son muchas aristas los que tienes y que podemos aprovechar para pagar menos impuesto, para estar en unas finanzas sanas, para no caer en la discrepancia fiscal y sobre todo no poner en riesgo nuestro patrimonio, que nuestro patrimonio nos ha costado forjarlo durante años, sudor y lágrimas, para que de la noche a la mañana llegue la autoridad y te deje sin nada. Entonces, serían las recomendaciones. Perfecto, querido amigo y maestro. Pues ya está. Será un gusto poder tenerlo nuevamente en este programa con un tema de deducciones para tocar ese tema. Así que todas las personas que nos escuchan, por favor suscríbanse a este canal para que les llegue día con día la información, para que estén actualizados en los temas jurídicos, fiscales y otros temas que abordamos. Y sobre todo compartan este material que puede serle de gran ayuda a un familiar, a un amigo, a un vecino, a muchas personas que tal vez ustedes no se imaginan qué bien le pueden hacer con estas cápsulas, con estas entrevistas. Agradecemos mucho al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, director de Educación a Distancia, a la doctora Sonia Venegas, directora del seminario, pero sobre todo muchas gracias a nuestro querido invitado del día de hoy, el maestro Sergio Guzmán Reyes. Gracias, maestro, por estar con nosotros en este programa y esperamos que usted también se haya sentido en casa. No, hombre, al contrario, muchas gracias por la invitación y espero que esta información sea de utilidad para los proyectos, el crecimiento y la amplia trayectoria profesional que van a tener estos jóvenes contadores, abogados, especialistas y sobre todo para cualquier proyecto empresarial que puedan iniciar, tener en cuenta el riesgo que podemos estar si no tenemos un control adecuado. Te agradezco y estamos a tus órdenes para cualquier duda o para cualquier consulta. Muchas gracias, maestro Sergio. Y pues ya escucharon, amigos, búsquense un buen contador siempre. Asistan también, acérquense a Canaco. Las actividades que realiza Canaco son muy, muy interesantes. El maestro Sergio Guzmán siempre está presente también a la vanguardia en temas fiscales. Y pues vaya, es un gusto tenerlo aquí, maestro. Cuídese mucho y excelente tarde. Muchas gracias. Hasta luego. Que tengan buena tarde.